Vamos a empezar a ver lipólisis. Vamos a ver hasta dónde terminamos, si no el día lunes continuaremos. No pasa por nutrición. No, pasa por... Bueno, a ver, vamos a hablar de lipólisis. No creo, a diferencia de lo que estuvimos viendo el lunes pasado con lipogénesis, que en este caso acá podamos hacer una integración tan clara desde un principio con el metabolismo ilúcido. No porque no tenga, sino porque no en un principio va a aparecer como una situación independiente, pero la verdad es que aún la lipólisis sigue estando integrada al metabolismo de ilúcido, ¿sí? Ya después inclusive vamos a ver, no creo que lleguemos hoy, pero cuando veamos cuerpos cetónicos, vamos a ver que en realidad la síntesis de cuerpos cetónicos no es nada más que el resultado de la acumulación de un intermediario, porque hay otra sustancia que se está usando para hacer gluconeogénesis, así que claramente están implicados. Pero bueno, vamos a empezar a analizar un poquito de degradación de lípidos. Vuelvo a poner el esquema del día lunes, nada más que cambiamos los colores en la flecha. Recuerden que nosotros vamos a estudiar desde el punto de vista energético, así que vamos a ver cómo se degradan los triglicéridos dando ácidos grasos, ¿sí? Cómo estos ácidos grasos se metabolizan dando acetil-CoA a través de una vía que hemos definido como la beta-oxidación, y que en esta beta-oxidación vamos a tener que encontrar las coenzimas de óxido-reducción. Obviamente sabemos que este acetil-CoA, como sustrato del ciclo de Krebs, va a estar asociado a la síntesis de energía, por lo tanto, claramente la degradación de lípidos tiene, ¿sí?, funciones energéticas, y seguramente al final de todo vamos a ver cuerpos cetónicos, la síntesis y la degradación, y fíjense que los cuerpos cetónicos se sintetizan a partir de acetil-CoA, o sea que están viniendo principalmente de la beta-oxidación, y cuando se utilizan los cuerpos cetónicos se utilizan para volver a generar ¿qué cosa? Acetil-CoA. Por lo tanto, ¿cuál es la función de los cuerpos cetónicos? Una función energética, ¿no? Porque es utilizar acetil-CoA para dar acetil-CoA, que puede ser finalmente metabolizado en el ciclo de Krebs y dar energía. Así que ahora, en modo de presentación, después lo discutiremos más en profundidad, así como la glucosa es un combustible, así como los ácidos grasos son combustible, los cuerpos cetónicos son combustible energético, ¿sí? Entonces veremos las propiedades de los cuerpos cetónicos, por qué son útiles, cuándo pueden llegar a ser sustancias que puedan ser nocivas para el cuerpo, ¿sí? La verdad que son muy importantes. ¿Cuál es la razón por la cual el cuerpo sintetiza cuerpos cetónicos? ¿En qué momento lo hace? ¿Sí? Y por ahí es donde vamos a analizar degradación de lípidos. A ver, tejido adiposo, ¿sí? Tejido de almacenamiento de triacilglicéridos. ¿Con qué objetivo? Con objetivo energético. Nosotros ya lo hablamos, ¿no? Tenemos dos tipos de tejido adiposo. El tejido adiposo común, con la grasa blanca, y el tejido adiposo pardo, ¿sí? Que tienen, obviamente, ambos la capacidad de poder almacenar triacilglicéridos, ¿correcto? Pero con fines metabólicos diferentes. En el caso, inclusive, analizando un poquito más en profundidad, pero solamente para mostrar, no porque sea ahora tan crítico,
la estructura del tejido adiposo blanco y del pardo es relativamente diferente, ¿sí? Lo que es interesante es entender, bueno, fíjense que la distribución también es diferente. Obviamente la grasa parda es muy representativa en el bebé, en el recién nacido, y se va perdiendo. Después podemos hablar en tal caso cuál puede llegar a ser la situación porque entre el hombre y la mujer puede haber diferencia en el depósito de tejido adiposo. Pero lo que es interesante es tener referencia que, si bien ambos tejidos sintetizan triacilglicéridos y ambos tejidos degradan los triacilglicéridos, los objetivos metabólicos son diferentes. En el caso de la grasa blanda, lo que tenemos es triglicéridos que se degradan ácidos grasos para que sean utilizados por los demás tejidos. Él también tira un poquito, pero para mandar a circulación y que sean distribuidos por los tejidos. Mientras que la grasa parda, nosotros la vimos para qué proceso metabólico. No, ese no. Eso consume grasa blanca, ¿sí? La grasa parda, ¿para qué era? Para generar calor. La grasa parda es un tejido termogénico. Entonces, la degradación de los triacilglicéridos me va a dar ácidos grasos que van a ser utilizados por el propio tejido adiposo pardo. ¿Para qué? Para generar calor, porque a su vez la grasa parda tiene alta expresión de las termogeninas. ¿Se acuerdan? Que eran proteínas que desacoplaban la mitocondria y entonces toda la energía de degradación, vuelvo un segundo atrás, ¿sí? Si los ácidos grasos en la grasa parda se degradan, me dan acetil-CoA, me van a dar ciclo de Krebs, toda esta electrones que están siendo transferidos a la cadena respiratoria, como está la termogenina que desacopla la mitocondria, no hay ATP y si no lo que hay es liberación de calor, ¿sí? Del tejido termogénico. Las enzimas, ¿sí?, que se encargan de la degradación de los triacilglicéridos las conocemos como lipasas. Nosotros ya conocemos lipasas. ¿Cuáles? La pancreática, la lingual o la gástrica, que degradan los triglicéridos de la dieta, ¿sí?, de cadena corta, media o todos. Bueno, hoy les voy a presentar una nueva lipasa. Es la lipasa que se encuentra, o lipasas en realidad, porque no hay una sola, sino que hay varias que se encuentran en el tejido adiposo y que son las encargadas de degradar los triacilglicéridos del tejido adiposo, ¿sí? Bien, a eso vamos. Acá está. La principal lipasa que se encuentra en el tejido adiposo es la lipasa hormonosensible. ¿Sí? Indudablemente el nombre responde a que esta lipasa, la lipasa hormonosensible, es la la enzima que se regula a través de las hormonas en la degradación de los triacilglicéridos. La lipasa hormonosensible es la enzima responsable de sacar un primer ácido graso a los triglicéridos, de sacar un segundo ácido graso a los triglicéridos, o sea, del diacilglicerol sacar un segundo ácido graso, y después en realidad los monoglicéridos se degradan por otras lipasas específicas, ¿sí? Por lo tanto, el resultado final de la degradación de los triacilglicéridos, ¿qué es? Ácidos grasos más glicerol, ¿sí? En el caso del tejido adiposo común, los ácidos grasos y glicerol son exportados ¿a dónde? A la circulación. ¿Y qué destinos metabólicos van a tener? Diferentes. ¿Cuáles? Por ejemplo, los ácidos grasos van a poder ser utilizados por aquellos tejidos que utilicen ácidos grasos desde el punto de vista energético, ¿sí? Por ejemplo, el corazón, por ejemplo, el músculo en reposo, por ejemplo, el propio tejido adiposo también los puede usar, por ejemplo, el hígado, ¿sí? ¿Y el glicerol? ¿Cómo? ¿Para qué se va a usar este glicerol? ¿En la glucólisis? En la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser la situación metabólica asociada a la degradación de triacilglicéridos? El ayuno, ¿sí? Las condiciones fisiológicas es el ayuno. Por lo tanto, la liberación de este glicerol claramente va a ser un sustrato gluconeogénico. No porque no pueda el glicerol entrar a la glucólisis, sino porque en este caso va a entrar
realidad a un intermediario que será la dihidroxiacetona fosfato, que en este caso lo que va a hacer es, en vez de seguir el paso glucolítico, hará el paso gluconeogénico para arriba. ¿Se entiende? ¿Cómo es? Entra en ese punto. Bien, ahí está. La lipasa, ¿cómo? ¿El glicerol para otra cosa no? Y no, básicamente no, porque, o sea, podrá ser utilizado por otros tejidos, pero lo tendrá que activar para hacer fosfolípidos, pero desde el punto de vista energético es sustrato gluconeogénico. Y es muy importante porque fíjate que en realidad los triacilglicéridos, ¿de dónde habían sacado glicerol para poder formarlos? De la glucosa. O sea que de alguna manera se vuelve a reciclar en la glucosa que originalmente se utilizó como fuente de almacenamiento. ¿Sí? El organismo es un muy buen reciclador. ¿Sí? A ver, está un poco chiquito, pero en realidad es para tener un pantallazo. Vamos a comentar un par de cosas. La lipasa hormonosensible es una hormona regulada covalentemente y también genéticamente. ¿Sí? Obviamente la regulación covalente implica la fosforilación y la desfosforilación por acción de quinasas o fosfatasas. ¿Sí? En este caso, una regulación sencilla, porque ella misma sufre la fosforilación o la desfosforilación, y sabiendo que la condición de actividad está en el ayuno, claramente entendemos que en su forma fosforilada va a estar activa, ¿no? ¿Correcto? Mientras que en su forma desfosforilada va a estar inactiva. ¿Sí? A partir de esta idea que ya manejamos, podemos hablar de algunas cosas en particular. Por ejemplo, las catecolaminas, ¿sí? Adrenalina, noradrenalina, tienen efectos duales. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del receptor. ¿Sí? Si la adrenalina actúa sobre receptores alfa-2, y a ver, si hablo de receptores alfa-2, ¿de qué mecanismo de acción estoy hablando? ¿De qué mecanismo de acción estoy hablando? Con receptores alfa-2. Si digo glucagón, ¿cuál sería el mecanismo de acción? Más completo. Más completo. Proteína G, adenato ciclasa. Proteína G, ¿de qué tipo? En realidad está como implícito en las cosas, ¿no? Porque si es proteína G, adenato ciclasa, MP cíclico, es porque esa proteína G que hizo. Activó, entonces proteína G estimuladora, ¿no? Proteína G es estimuladora, ¿correcto? Bien. Ahora vuelvo a la pregunta entonces anterior. Receptores alfa-2 para adrenalina. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Será receptor alfa-2. ¿Podría ser una posibilidad? ¿Proteína G estimuladora a adrenato ciclasa en el cíclico? ¿Esa es la respuesta? No. ¿Qué receptores son los que hacen eso? No. Se apiola. Exactamente, claro. O sea, uno lo dice y queda, lo sabía. Claro, sí, muy bien. Perfecto. Beta 1, beta 2 y beta 3 actúan a través de MP cíclico. Los alfa 1 actúan a través del calcio y inositol trifosfato calcio. Los alfa 2 son proteína G inhibitoria. ¿Sí? Los receptores alfa 2 en el tejido adiposo actúan como antilipolíticos. ¿Sí? O sea que van a frenar, ¿correcto?, la lipólisis. Claro, ¿por qué? Porque si es inhibitorio de la adenilato ciclasa, no hay AMP cíclico y frena este mecanismo, ¿correcto? Mientras que los receptores beta 1 y beta 2 son, obviamente, como el caso del glucagón, lipolíticos. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque hay hormonas que van a modificar la expresión de receptores alfa 2 o beta 1, beta 2. Por lo tanto, puede haber momentos donde hay más actividad lipolítica, momentos donde hay más actividad lipogénica. ¿Sí? Por ejemplo, hormonas como los glucocorticoides.
como la hormona de crecimiento, como la TSH. Son hormonas que más allá, ¿recuerdan? Los glucocorticoides son hormonas esteroides, su mecanismo de acción es regulación génica, ¿correcto? Más allá que ellos van a actuar, seguramente regulando el gen de la lipasa hormonosensible, son muy importantes en regular la expresión de los otros receptores. Entonces, a través de corticoides, a través de la TSH, ¿sí?, a través de la hormona de crecimiento, se pueden exponer más receptores alfa 2 o más receptores beta, y de esa manera tener más efectos lipolíticos o efectos lipogénicos. Y esa es la razón por la cual patologías como el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, las alteraciones de las hormonas de crecimiento, ¿sí?, o los glucocorticoides, claramente siempre están asociados a un cambio en el fenotipo a nivel del tejido adiposo, ¿sí? El hipertiroide es un tipo súper flaco, el hipotiroide es más gordo, ¿sí? El tratamiento con glucocorticoides aumenta el depósito de grasa, y sobre todo en ciertos lugares, a pesar de que puede tener, fíjense, a pesar de que el tratamiento con corticoides tiene acción lipolítica, en algunos lugares tiene actividad lipogénica, y eso es muy característico de, por ejemplo, depósito a nivel del hombro, que genera una joroba muy característica, a nivel del abdomen. Entonces hay algunos lugares donde se degrada y otros lugares donde se deposita. Y eso es porque diferencialmente, ¿sí?, los corticoides están haciendo que ese tejido adiposo, a través de la expresión de otros receptores, tenga actividad más lipogénica o actividad más lipolítica. Importante, porque esto inclusive se hace independiente de la situación de ayuno-saciedad. No pasa solamente por el ayuno y la saciedad, ¿sí? Entonces, por eso lo traigo, nuevamente para romper un poco con el dogma ayuno y saciedad y entender, sobre todo estas patologías que algunas son muy conocidas, ¿no? Esta cosa de una situación de obesidad, cuando en realidad lo que hay es una redistribución de grasa, ¿no? El hipotiroideo es clásico. El comentario de una persona hipotiroidea, uno de los primeros es: me veo más gordo. Y sin embargo, cuando se va a pesar, pesa lo mismo. Lo que hay es un cambio en la distribución de la grasa. Lo que se ve es diferente. Y como la grasa se distribuye por ahí, en regiones que da una sensación de que parece más gordo, y eso es por esto, ¿no? Por la actividad sobre otro tipo de receptores. También en el tejido adiposo vamos a encontrar receptores para andrógenos y para estrógenos. Y es por eso también que entre el hombre y la mujer existen claras diferencias de depósito de tejido adiposo. Uno puede pensar que existen agentes lipolíticos rápidos, ¿sí?, y agentes lipolíticos más lentos. Claro, por ejemplo, la adrenalina directa, el glucagón, la insulina, tienen efectos rápidos, son agentes lipolíticos rápidos. Los glucocorticoides, la tirotrofina, la hormona de crecimiento, son agentes lipolíticos más lentos. ¿Por qué? Porque actúan regulando la expresión de otros receptores, entonces necesita un tiempo para que ocurra este fenómeno. Y después, por ejemplo, hay otras sustancias, por ahí un poco más desconocidas para nosotros desde el punto de vista metabólico, pero que yo las menciono porque en algún momento se van a hablar, no sé si con nosotros, pero van a aparecer, como por ejemplo prostaglandina, polipéptido I, neuropéptido I. ¿Sí? Polipéptido I y neuropéptido I son neuropéptidos que se encuentran regulando el proceso de gestión-absorción. Son neuropéptidos que se encuentran regulando el apetito y la saciedad a nivel del sistema nervioso. Y es bastante interesante meterlos donde. Meterlos acá también en el tejido adiposo, ¿no? Y ver que el neuropéptido I y el polipéptido I tienen efectos de tipo antilipolítico, ¿sí? Yo espero poder que en algún momento podamos hablar un poquito de ayuno, de apetito, de saciedad, para que entendamos un poco esta idea y entender un poco cómo el tejido adiposo es un factor determinante en la regulación del proceso de tengo ganas de comer o ya estoy lleno, ¿sí? De hecho, el tejido adiposo, además de almacenar, es un tejido con una, en este momento está muy subestimado. ¿Sabes? Bueno, está muy subestimado desde nuestro punto de vista, otra gente no, por supuesto.
un tejido con una dinámica infernal, ¿sí? Sintetiza una variedad de hormonas, leptina, resistina, adiponectina, sintetiza mediadores de inmunidad como citoquinas, interleuquinas, sintetiza hormonas esteroides, ¿sí? Sintetiza estrógenos, por ejemplo, y indudablemente no lo hace porque debe tener funciones más importantes. ¿Escucharon hablar de la leptina una vez? ¿Sí? Que es lo que llamaban la hormona de la obesidad. ¿Sí? La leptina hace ya varios años encontraron en unos ratones que eran obesos, ¿sí? Tenían ratón normal, ratón obeso, y encontraron que lo que les faltaba, la deficiencia en esos ratones obesos, era un gen que codificaba por una hormona sintetizada por el tejido adiposo. ¿Sí? Entonces, cuando apareció eso, dijeron, ya está, encontramos el gen de la obesidad. De hecho, a ese gen se lo llamó OB. ¿Sí? Después vieron que, obviamente, como era de esperar, ¿no? Si esto era una hormona, había un receptor. O sea que podía fallar la hormona o fallar el receptor. Y resulta que ese receptor tiene un mecanismo de acción. Puede fallar cualquiera de los puntos del mecanismo de acción. Y en realidad, esa hormona actúa sobre un receptor, sobre una célula que producía otra hormona. Por lo tanto, también puede fallar. Claro, y así es como que en realidad no es exclusivo. Pero sí, lo que es verdad es que la leptina es una hormona que sintetiza el tejido adiposo y cuya acción principal es actuar a nivel del hipotálamo para controlar el apetito y la saciedad. Y la leptina es una hormona que dice, estoy lleno de grasa. Y si estoy lleno de grasa, ¿qué pasa? No como más y gasto. ¿Sí? ¿Qué? No puedo quedarme en... Nada, no se puede decir, nos quedamos ahí. Bueno, ¿se entiende? Es una hormona que habla de la, vamos a ser académicos, habla de la adiposidad. ¿Sí? Habla de una manera del contenido adiposo. Y el cuerpo tiene dos maneras para controlar el peso, y es por ingesta y por gasto, por los dos mecanismos. O sea que la obesidad puede estar asociado a una falla en cualquiera de los dos o en los dos. ¿Sí? O sea que la idea es la siguiente: si hay mucha adiposidad, la señal va a ser frenar, o sea, una señal de saciedad a nivel del hipotálamo para que no haya ingesta. Y por el otro lado, van a bajar señales para aumentar el gasto energético. ¿Sí? O sea, que se queme esa grasa. Si lo que falta es adiposidad, entonces la señal será de apetito y por el otro lado habrá una señal de freno metabólico. ¿Sí? Esos son... Sí. No, pero, o sea, así sería muy fácil. Sería gordo. No, la naturaleza es muy fácil. Lo que todavía para nosotros es complicado es entenderla. Claro. Siempre es muy fácil, totalmente. O sea, después que o sea, ya es algo, bueno, no importa. No, sí. Vamos del tema. No nos vamos del tema, porque estamos hablando del tejido adiposo. No nos estamos yendo, estamos dando unas pistas. En realidad es así de fácil. Lo que es muy difícil todavía, o no que sea difícil, es complicado de entender, es que en realidad esto que con 3 palabras nosotros definimos claramente como concepto, implica una enorme cantidad de mecanismos que están funcionando. No hay un único mecanismo. Entonces, las fallas son realmente múltiples. Y uno no sabe exactamente si una única falla es responsable o cuáles son los procesos. Pero lo que sí está bastante claro es que el mantenimiento, ya fíjate que ya habíamos empezado a hablar esto de mantener el peso, el punto, y que inclusive hemos hablado que se podía modificar, ¿sí? Por lo tanto, cuando instala un nuevo punto de peso, es porque reacomodó parte del sistema en algún momento. Está formado por una intrincada red en la que, fíjate que para poder mantener esto no hay inclusive una sola célula, porque estamos hablando de hipotálamo, estamos hablando del tracto gastrointestinal, estamos hablando del tejido adiposo y estamos hablando de los otros tejidos que van a responder también a eso. ¿Sí? O sea que, claro, es muy fácil de pensarlo en 4 palabras y muy complejo todavía de poderlo diagramar, o por lo menos uno puede definir claramente cuáles son las vías. Yo tengo intención en algún momento quemar alguna clase, ¿sí?, que tengamos para mostrar un poco esto, no importa que sea difícil, pero me parece que puede llegar a ser por lo menos muy interesante de ver, ¿no? Dónde están algunas de las cosas y sobre todo empezar a entender la acción de, por ejemplo, hormonas que uno las tenía para algunas cosas, cómo aparecen acá también, ¿sí?, cómo integran
las señales del cortisol, la CTH, cómo el estrés, cómo participa, ¿sí? Y cómo de alguna manera también hemos dicho que el tracto gastrointestinal está conectado, porque es verdad que está conectado, ¿sí? Así que el tejido adiposo en ese sentido a mí me parece muy relevante, es muy relevante, da muchísimas señales. Así como el hígado es un gran metabolizador en el sentido de que tiene alta capacidad de poder transformar moléculas, ¿no? Toma la glucosa, hace un ácido graso, genera un triacilglicérido, forma una lipoproteína y la exporta. Toma glucosa, hace glucógeno, agarra un ácido graso y hace un cuerpo cetónico. Toma aminoácidos y hace glucosa, hace cuerpo cetónico, ¿sí? Con toda esa capacidad lo hace porque desde afuera recibe señales, hace colesterol, ¿sí? O sea, el hígado hace, él tiene toda la maquinaria y hace lo que le dicen. El tejido adiposo en realidad tiene una gran capacidad de síntesis de ¿qué? De mediadores, ¿sí? Es un gran comandante del metabolismo, ¿sí? El hígado es un obrero, el otro está, de alguna manera comanda más, define qué es lo que va a hacer, ¿sí? Así que al contrario, me parece que está muy metido. Y después, el frío, el ejercicio y la hipoglucemia son factores claramente lipolíticos, sobre todo por activación del sistema simpático a nivel del hipotálamo. Bajan señales, ¿sí? Y hacen, sobre todo a través de adrenalina y noradrenalina, ejercen su actividad lipolítica, ¿sí? Y nuevamente, yo pongo esto para que veamos, a pesar de que no siempre hacemos referencia, nosotros lo vimos bien cuando vimos digestión, lo vimos cuando hablamos un poquito del páncreas, el rol del sistema simpático parasimpático también en la regulación de estos procesos, y acá ejerce su actividad, ¿sí? O sea, verdaderamente cuando nosotros tenemos frío, una de las respuestas más importantes lipolíticas no es solamente la adrenalina, sino la que baja directamente por vía nerviosa, ¿sí? Lo mismo cuando hacemos ejercicio o cuando hay hipoglucemia, ¿sí? Bien, nada. Esto es un detalle, ¿sí? Esto es un detalle como para darle un broche de oro a la lipasa hormonosensible y entender algo para lo cual nosotros en algunos aspectos somos demasiado detallistas y a veces en otros no tanto. Entonces, para evitar eso, lo vamos a comentar. ¿Cuál es la función de los ácidos biliares? ¿Cuál es la función de la colipasa? La palabra lo dice. Es parece como si fuera un cofactor de quién. No, de la lipasa. Colipasa. ¿Sí? ¿Para qué? Para que realmente, en realidad actúa como una especie de gancho entre la micela, ¿sí?, de grasas y la lipasa. Porque si las enzimas actúan en un medio acuoso y las micelas en realidad son un componente graso, necesito a alguien que me permita que actúe, ¿sí? Bueno, la gota de grasa es triacilglicérido, ni siquiera tiene polaridad, porque no hay algo que le esté generando como los ácidos biliares. O sea que es totalmente neutro. Entonces la pregunta es, ¿por qué razón la lipasa hormonosensible, una hormona soluble en agua, va a poder degradar una gota de grasa? Si algo que nos quedó claro desde febrero para el es que los lípidos tenían esa característica, ¿no? La invisibilidad. Bueno, porque en realidad la gota de grasa está recubierta de unas proteínas, ¿sí? Está recubierta, es más, hay varias proteínas que recubren a la gota de grasa, ¿sí? No es que está ahí como si fuera, ¿sí?, la gota de grasa de la sopa, ¿sí?, cuando le puse chorizo, una gota así, pero no es esa. Estas proteínas se llaman perilipinas, ¿sí? Perilipinas, no importa, no voy a preguntar nunca lo que son perilipinas. Fíjense lo que es interesante de este sistema. Así como la lipasa hormonosensible, ¿sí?, así como la lipasa hormonosensible se activa fosforilándose por la proteína quinasa, también las perilipinas se activan por fosforilación. Y cuando estas perilipinas están fosforiladas, permiten el anclaje de la lipasa hormonosensible para que ocurra la degradación de los triacilglicéridos. ¿Puedes repetir todo?
Hoy vamos a hablar de lípidos, degradación de lípidos. Queda claro que la... A ver, acá está un poquito mejor representado. Acá tienen, ¿sí?, como triacilglicéridos. En realidad no están sueltos, sino que están recubiertos de unas proteínas. ¿Correcto? Bien. No le pongamos nombres. Hablemos de proteínas que recubren. La particularidad es que estas proteínas que recubren las gotas de grasa también son reguladas por fosforilación de fosforilación. ¿Sí? O sea que están asociadas al mecanismo de regulación de la lipasa hormonosensible. Exactamente, la proteína quinasa A o cualquiera de las otras hormonas que esté fosforilando, lo que va a hacer es fosforilar no solo a la lipasa hormonosensible, sino fosforilar a estas proteínas, y de esa manera es como de alguna manera expone el sitio de ataque para que la lipasa hormonosensible ahora sí pueda ir desde afuera degradando los triacilglicéridos. ¿Sí? ¿Correcto? Esas proteínas se llaman perilipinas. ¿Sí? Para un ahorcado está bueno. A pesar de que tienen letras comunes, ¿por qué va a ser la verdad que hay que conocer mucho para decir perilipinas. Bien. Ácidos grasos, bueno, el glicerol ya está, ¿no? El glicerol quedó para dentro de un ratito. ¿Sí? El glicerol me queda para en un ratito, por ahí aparece. ¿No? ¿Seguro? Todo el mundo entendió, ¿no? Bien. El que se saca cero pierde. Bueno, los ácidos grasos van a cumplir básicamente una función energética. ¿Sí? Van a tener, en principio, que ser activados. Recuerden que dijimos, todo ácido graso que quiera ingresar a alguna vía metabólica, de donde sea, necesita ser activado. ¿Y cómo es activado? Lo vimos la vez pasada, yo lo repito para que quede claro. A través de la tioquinasa, una enzima que le agrega coenzima con consumo de ATP. Recuerden que son dos enlaces de alta energía. ¿Sí? Dos enlaces de alta energía. Por lo tanto, ese ácido graso que circuló. ¿Y cómo circuló ese ácido graso por el plasma? No. Por ejemplo, ¿cuál sería lógicamente la proteína? No. Tampoco. No. ¿Eh? No, ya está, no. Porque unido a una proteína. No di por válido o una lipoproteína. Bueno, pero a ver, desde lo que ya conocemos, ¿cuál sería la proteína lógica de transporte de ácidos grasos? La albúmina, es la proteína de transporte más general que hay, ¿sí? Unida a la albúmina. Obviamente hay una fracción libre, una fracción unida a la albúmina, ¿sí? Pero se transporta unido a la albúmina. ¿Y el glicerol, cómo se transporta? ¿Unido a quién? A nadie, correcto, porque el glicerol tiene alcoholes, así que unido a nadie, va libre, ¿sí? ¿Correcto? Esto es para que vean que para ahí hicimos, si no, se me cae en febrero, marzo, abril, ¿sí? Bien. La tioquinasa, activación de ácidos grasos. La degradación de ácidos grasos, ¿sí? La beta oxidación de ácidos grasos ocurre en la mitocondria. ¿Sí? En la mitocondria. Por lo tanto, esos ácidos grasos deben, ¿qué cosa? Ingresar a la mitocondria. ¿Qué característica tiene la membrana mitocondrial interna? Altamente impermeable. Por lo tanto, se necesita un transporte que permita el ingreso de ácidos grasos desde el citosol a la mitocondria. ¿Estamos de acuerdo? En este sistema participa la carnitina. ¿Ya van a hablar de la carnitina? Acá está, se las presento. Una amina cuaternaria, carnitina, que participa en el proceso de translocación de los ácidos grasos del citosol a la mitocondria con el fin de que sean oxidados. Lo cual, desde el punto de vista conceptual, es lógico, ¿no? Porque si nosotros ya sabemos que el producto de la degradación de los ácidos grasos es el acetil-CoA, ¿sí? Es lógico que sea ahí, para que ese acetil-CoA ingrese a dónde? Directamente al ciclo de Krebs. ¿Sí? ¿Correcto? Bien.
Ahora, antes de mostrarle cómo es el sistema de la carnitina. Los ácidos grasos no se degradan exclusivamente en la mitocondria. Los ácidos grasos también pueden ser degradados en los peroxisomas. Un orgánulo que varias veces ya lo comentamos, ustedes lo conocían, ¿sí? Lo que es muy interesante es que en realidad el sistema de degradación de los peroxisomas es prácticamente idéntico a lo que ocurre en la mitocondria. Pero, a ver, en general se degradan los ácidos grasos largos, muy largos, en los peroxisomas. Y no se degradan en forma completa, sino que se degradan a ácidos grasos más cortos, que ¿dónde van a terminar siendo degradados? En la mitocondria. Los peroxisomas no requieren de la carnitina para ingresar ácidos grasos. Pero sí puede haber defectos en la síntesis, en la degradación de ácidos grasos de cadena muy larga y esos defectos asociados con patologías. ¿Sí? Una de esas es la enfermedad de Lorenzo. Aquel que haya visto la película sabe que está hablando. Aquel que no haya visto la película, si tiene ganas, en el fin de semana, mírela. ¿Sí? Bueno, está bien, qué sé yo, bueno, a ver, no sé, Dumbo también. Bambi también, el Rey León también, o sea, ¿qué me cuenta? Bueno, no se me vayan, me llaman todo el caso. En la enfermedad, yo, si quieren, recomiendo, mírenla, la que no la vio, y después, ¿la vieron acá? ¿La vemos nosotros acá? ¿Como actividad? No lo tenemos como actividad. No se lo puedo. Nosotros en medicina vemos películas. Pero no lo hemos planteado. Bueno, lo podemos plantear para por ahí para futuras generaciones. No sé, bueno, qué sé yo. Bueno, déjenme, bueno, no prometo nada, déjenme plantearlo, a ver qué. Yo la tiro, a ver, qué rebota, ¿sí? Bueno, en la enfermedad de Lorenzo ocurre un fenómeno de este tipo, así que no es despreciable el proceso de degradación a nivel de peroxisomas. Y por el otro lado, la última situación de tipo general, antes de entrar en esto, es que los ácidos grasos de cadena corta y media no requieren de la carnitina para poder ser metidos adentro. ¿Cómo? No, a la mitocondria ingresan los ácidos grasos más comunes, 16, 18, ¿sí? Saturados, insaturados, 24, 26, esos van a ir a peroxisomas, se van a cortar un poco y después van a ir a mitocondria. Pero los de cadena corta y media van a ingresar en forma directa a la mitocondria. Sí, a la mitocondria. No sé si en nutrición lo han comentado. El consumo de ácidos grasos de cadena corta y media tiene algunos aspectos desde el punto de vista nutricional muy interesantes. ¿Sí? Si quieren lo podemos plantear. No lo digo ahora porque si no me va a quedar, cuando veamos kilomicrones, ahí puede llegar a ser un momento interesante para plantearlo y podemos volver a tomar el porqué ya sabiendo esto. ¿Sí? Así que si alguien se acuerda de eso por las dudas, ahí hablamos del uso de dietas con triglicéridos que contengan ácidos grasos de cadena corta y media y sus características, su importancia. ¿Sí? Así que vale la pena. A ver, ¿cómo es que funciona esto? Esto funciona en realidad a través de un sistema que involucra tanto a la membrana mitocondrial externa como la membrana mitocondrial interna. La cosa es así. Lo primero que ocurre, dijimos con el ácido graso, es que se tiene que activar. ¿Sí? Esta activación ocurre porque la tioquinasa está unida a la membrana mitocondrial externa por afuera. ¿Sí? Hay una primer enzima que se llama, yo le voy a cambiar el nombre para que sea más general. La conocemos como CAT, carnitina aciltransferasa.
¿sí? No es exclusivamente del ácido palmítico, ¿sí? Sino que es para acilos, carnitina, aciltransferasa, 1. ¿Sí? La 1 se encuentra ¿dónde? Se encuentra en la membrana mitocondrial externa, ¿correcto? Esta permite generar un compuesto condensado entre el acil-CoA y la carnitina. ¿Para qué? Para formar acilcarnitina. Esta acilcarnitina, a través de una proteína que transloca este compuesto, lo lleva ¿a dónde? A la matriz mitocondrial. Pero una CAT2, ¿sí? Una carnitina aciltransferasa 2, lo que hace es vuelve otra vez a descomponer, ¿sí? Este intermediario, regenerando el acil-CoA y la carnitina, que vuelve a reutilizarse. ¿Sí? O sea que en realidad la carnitina actúa como una especie de molécula de translocación, ¿sí? A partir de esto es que uno puede empezar a entender si el consumo en exceso de carnitina tiene algún rédito o no desde el punto de vista energético. Y los que no se venden. Sí, bueno, sí, claro, sí. Pero y que supuestamente si hay más carnitina, como que va a ingresar más. Sí, pero va a ingresar más siempre y cuando haya más. Si no tengo más de esto, no tengo más carnitina. Y la pregunta es, si tengo mucho de esto, seguramente el organismo lo que va a hacer es aumentar la síntesis de carnitina. ¿Sí? No está demostrado que el consumo de carnitina realmente haga más eficiente la actividad muscular. Lo que sí queda claro es que aquellos individuos que tienen deficiencia en carnitina o deficiencia en las enzimas o en el sistema de transporte tienen patologías, ¿sí? Muchas de las cuales claramente tienen como clínica problemas musculares, ¿sí? Esta es la puerta de entrada básica para los ácidos grasos para la degradación en mitocondria. Yo sé que puede haber otras cosas, pero básicamente es la puerta de ingreso, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo la vez pasada les dije que la puerta de ingreso podía ser un punto importante de control. De hecho, ¿dónde se sintetizan los ácidos grasos? En aquellos tejidos que los sintetizan. En el citoplasma. Se degrada en la mitocondria. Tiene que haber algo que controle que estos procesos ocurran cuando tienen que ocurrir y que no, el que se sintetiza no vuelva otra vez a la mitocondria, ¿sí? El punto de control para la degradación de ácidos grasos es casualmente a nivel del ingreso, ¿sí? Lo que controla la célula, ¿sí?, para degradar a los ácidos grasos es la puerta de entrada. Particularmente lo que controla es la CAT1. La carnitina aciltransferasa 1 es el punto de control. ¿Y quién es el modulador de esta enzima? El malonil-CoA. Día lunes. El malonil-CoA es el primer intermediario en la síntesis de ácidos grasos, ¿sí?, a través de la acetil-CoA carboxilasa. Este malonil-CoA es el que después va a ser utilizado para sintetizar ácido palmítico a través del ácido graso sintetasa. Pero además, este malonil-CoA es un inhibidor de la CAT1 y de esa manera va a impedir que el ácido graso que se acaba de sintetizar se meta ¿dónde? A la mitocondria y que sea degradado. ¿Se entiende? Si no, el que se sintetiza ingresaría de nuevo a la mitocondria. Para evitar eso, ¿qué ocurre? El malonil-CoA impide la entrada y se favorece entonces la síntesis de triacilglicéridos, ¿sí? Así que el punto coordinado de regulación entre la síntesis y la degradación de ácidos grasos se da por el efecto del malonil-CoA sobre la CAT1, que es la enzima que permite el ingreso de ácidos grasos a la mitocondria. ¿Queda claro? Además de la compartimentación, que es un fenómeno, esa compartimentación está controlada. ¿Ok? Bien. El músculo tiene actividad de acetil-CoA carboxilasa, pero no sintetiza triacilglicéridos. ¿Sí? ¿Para qué tiene la acetil-CoA carboxilasa y su enzima B? Para poder mantener
concentraciones de manolil-CoA y de esa manera controlar el ingreso de ácidos grasos en su estado de reposo. ¿Sí? Porque si no, ingresaría todo el acetil-CoA que quisiera, el acil-CoA. Entonces, ¿cómo controla el músculo la cantidad de ácidos grasos que tiene que degradar? Teniendo un nivel de malonil-CoA para poder controlar ese proceso. No malonil-CoA para la síntesis de triglicéridos, sino malonil-CoA para control metabólico. ¿Sí? Eso explica por qué hay una isoenzima hepática y por qué hay una enzima muscular. ¿Sí? Bien, ahí está, la carnitina aciltransferasa 1, el punto de control de la degradación. Otra aclaración, porque la van a leer. Yo hablé de la beta oxidación, ¿no? Dije la beta oxidación porque la vez pasada se degrada en el carbono beta. Existen otras formas de degradar ácidos grasos, además de la beta. El tema es que la beta es la más importante de todas, la más representativa. Se pueden degradar por omega, o sea, desde el omega, se pueden degradar por alfa, ¿sí? Nosotros vamos a focalizarnos en la beta oxidación. Así como nosotros de la síntesis de ácidos grasos la terminamos resumiendo en 4 procesos que se van dando en forma cíclica, ¿se acuerdan? Condensación, reducción, deshidratación, reducción, que implicaban el consumo de coenzimas reducidas y esas cosas. La degradación la vamos a hacer de la misma manera. Y en la degradación vamos a encontrar los 4 procesos opuestos a la síntesis. Una oxidación, una hidratación, una nueva oxidación y finalmente una ruptura. ¿Está bien el orden? ¿Es así? Bueno, esto es para pensar. No hay bioquímica. A ver, para sintetizar, ¿qué hice? Junté. Reduje, deshidraté, volví a reducir y volví a juntar. Bueno, si yo tengo que romper, lo primero que hago es oxido, en este caso hidrato porque es lo opuesto, oxido, y lo último que hago es rompo. O sea, primero cambio y después rompo una vez que está cambiado. ¿Se entiende? En la síntesis junté y modifiqué químicamente. Acá modifico y después rompo. ¿Queda claro? Que en realidad el proceso de beta-oxidación es, entre comillas, lo opuesto del proceso de síntesis, con una gran diferencia. Esto está ocurriendo dentro de la mitocondria. Y fíjense, la primera oxidación, catalizada por una deshidrogenasa, no me importa cuál es el nombre, lo que me importa es que es una deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque utiliza como coenzima FAD. ¿Sí? Y entonces, si se está oxidando, aparece FADH2. Primera conclusión. ¿Sí? ¿Dónde se reoxida el FADH2? En la cadena respiratoria. A ver si hacemos un poco de memoria. ¿Sí? Y con esto ya voy cerrando. ¿Sí? El día lunes arranco desde acá. Complejo 1. ¿Sí? Succinato deshidrogenasa. Y yo les había mostrado que venían por otro lado otros equivalentes. ¿Sí? Bueno, ¿de dónde vienen? Vienen de la degradación de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque esta enzima también tiene FAD y en consecuencia, para poder reoxidarse necesita transferirle a la coenzima Q. ¿Sí? Entonces, FADH2. ¿Qué significa FADH2? Que si se reoxidó en la cadena respiratoria, ¿cuántos ATP se generan? 2. ¿Sí? Vale. Se hidrata una nueva deshidrogenasa que utiliza ¿qué cosa? NADH. ¿Sí? ¿Por dónde se van a reoxidar estos NADH? Por el complejo 1. Porque al complejo 1 no discrimina si este NADH vino del ciclo de Krebs o vino de acá. ¿Sí? Por cada NADH, ¿cuántos ATP? 3. Y finalmente la ruptura en beta, que me da ¿qué cosa? Acetil-CoA
y un ácido graso que tiene ¿cuántos carbonos menos? 2, ¿sí? Porque el acetil-CoA tiene 2, por lo tanto, los ácidos grasos se van cortando de a 2 carbonos, dando ¿qué cosa? Acetil-CoA. Y esto vuelve otra vez a ocurrir. Entonces, fíjense que acá claramente queda expuesto por qué los ácidos grasos dan más energía. Por cada vuelta se libera un acetil-CoA. Por ciclo de Krebs son 12 ATP. Pero además tenemos 2 y 3 por acá, son 17. 17 por cada acetil-CoA. Imagínense, un ácido graso de 16 carbonos, son 8 acetil-CoA los que saco. ¿Sí? El balance lo vamos a hacer la próxima. Pero claramente, ya multiplicando por 8 eso, me está dando mucho más que 36, 38. ¿Sí? ¿Correcto? Así que nos quedamos ahí, nos quedamos en el balance energético que lo hacemos el día lunes. ¿Sí? ¿Les parece?